Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche se encuentra con ustedes en esta emisora, en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, para traerle excusas maravillosas para el entendimiento como venezolanos. Son 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Y la noche de hoy estamos continuando una entrevista que tuvimos el día de ayer con un intelectual venezolano que de verdad nos interesa escuchar. Es el profesor Pedro Romero, arquitecto, autor de varios libros, entre ellos un libro sobre la arquitectura del petróleo, publicado por la Gobén en el año 1997 y del cual tuvo, según nos comenta el profesor, una reedición en este siglo. Pero sobre este libro, sobre el libro Arquitectura del Petróleo, que ojalá podamos reeditar o tener a la mano, quizá en algún libro digital, decía el crítico Manuel Bermúdez, aborda de un modo crítico el tema del valor que tiene esa arquitectura y de la desaparición por la cual transcurre en el Zulia y en Maracaibo. Y sobre la desaparición, es quizá el punto con el que me gustaría comenzar esta segunda jornada de entrevista con usted, profesor. La arquitectura venezolana, a diferencia de otras manifestaciones arquitectónicas, pensemos en el universo turístico, no he viajado a Europa, pero me cuenta un amigo que acaba de venir de Alemania hace unos días, que va pasando por las calles y ve una edificación completamente moderna, con alguna visión posmodernista en su diseño, y al lado una casa que tiene 300 o 400 años. Y que está siendo conservada porque es el último vestigio de esa arquitectura. ¿Cuántas etapas arquitectónicas tiene Venezuela? Y usted podría decirnos como especialista, ¿cree usted que se ha perdido buena parte de nuestro legado arquitectónico? Es decir, si quisiéramos ir a ver una casa de la colonia, ¿pudiéramos conseguirla todavía en alguna parte del país? Si quisiéramos ver algo antes y qué periodos existían antes de las casas más antiguas que hoy conocemos, o de los espacios arquitectónicos que conocemos. Bueno, mira, la respuesta es que ha desaparecido una buena parte y otra persiste, ¿no? Y las razones son de naturaleza diferente. Ya comentamos el día anterior, en lo prehispánico no tenemos mayores elementos que mostrar, salvo los sobrevivientes indohispanos que siguen, a su vez, pues, haciendo su práctica cultural, los pueblos de agua, por ejemplo, en Enea, en Mangle, o los aborígenes de nuestro país, ¿no? Pero, sus chivatas, etc. Lo detengo allí, profesor. Hoy mismo, la laguna de Sinamaica, hoy mismo, nuestro pueblo de agua más cercano en Maracaibo, que es Santa Rosa de Agua, está construido casi todos los palafitos encima de cemento. Es decir, han hecho estructuras, plataformas de cemento, y hacen casas como si fuese misión vivienda. Porque son intervenciones que no entienden, ¿sí?, el sentido de las obras originales. Por ejemplo, te muestro esto. Graciano Gasparini, ¿no? También fallecido. Arquitectura indígena de Venezuela, de Gasparini. Sí, Gasparini hace allí todo un registro de lo que él entiende
es lo que hemos heredado, ¿no? Destacan pues las culturas o las etnias aún presentes en el país. Lamentablemente, en el caso nuestro de Perijá, esos grandes colectivos ya no existen, tal vez del lado colombiano. De allí lo colonial. Estrictamente colonial, el referente más importante que tenemos es la ciudad de Coro y su puerto La Vela. De hecho, tiene el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Y elementos, sí, algunos elementos coloniales en los centros históricos de nuestras primeras ciudades, pero un tejido urbano conservado, pues muy poco, ¿no? El Tocuyo lo era, solo que el Tocuyo, a mediados del siglo pasado, el temblor que ocurrió destruyó buena parte de ese testimonio, y tal vez no se tenían las valoraciones, las tecnologías necesarias para recuperar muchos elementos que eran perfectamente recuperables. Hoy en día los recuperaríamos y fueron demolidos, ¿no? Y de allí, bueno, pasamos a lo que es el periodo republicano, si quieres llamarlo así, ¿no? Donde ya entran referentes distintos, más pertinentes para el momento republicano, donde ya no se pretende pues motivar o mostrar el referente colonial anterior. Se incorporan muchos elementos allí neoclásicos sobre las fachadas de nuestras iglesias, de nuestros palacios, etc. Pero en lo colonial nos quedan pocas cosas. En el caso de Maracaibo, por ejemplo, tal vez Casa de la Capitulación, ¿sí? Puede guardar su carácter. No olvidemos que, por ejemplo, con muchísima razón lamentamos la desaparición de las casas del Saladillo, pero no olvidemos que las casas del Saladillo a su vez desplazaron a la arquitectura colonial. ¿Por qué? Bueno, la presión de una mayor densidad exigida por la actividad de la Maracaibo a finales del 19 y tránsito hacia el 20 llevó mayor población. Entonces, no como ocurre posteriormente, que es el caso petrolero que ya comentaré, no se van en altura, sino que las grandes parcelas de las casas coloniales son subdivididas, y por eso tenemos unos frentes muy angostos, de 6, 7 metros quizás, o tal vez menos, y con un fondo muy prolongado de 50 o más metros. ¿Qué permitió eso? Tener mayor cantidad de población en la misma área. Entonces, ese proceso, ¿sí?, que comienza a finales del 18 y todo el 19, desplaza los principales referentes coloniales. Y los monumentos, las catedrales, por ejemplo, o las iglesias, fueron adquiriendo en lo formal muchos referentes de tipo neoclásico, lo cual es propio del momento republicano. En el año 2000, llega el petróleo, con el petróleo que decía, nos llega la modernidad. Entonces ahí aparece otro patrimonio importante y que hemos valorado muchísimo menos, ¿no? Sobre la época colonial, en el año 2000 usted hace una investigación sobre el castillo de San Carlos, sobre el cuartel de San Carlos. Sí. ¿Qué podría decirnos sobre esa investigación que usted desarrolló, sobre esa publicación? Bueno, lo primero que tendría que decirte, que si bien Venezuela fue una capitanía general, ¿sí?, y no un virreinato como Perú y como México, Venezuela tiene 4 veces más fortificaciones militares que Perú y México juntos. La pregunta es ¿por qué? Porque los espacios nuestros eran disputados a la corona española, ya venida menos, por los holandeses, por los franceses, por los ingleses, y había una mayor necesidad de defensa, ¿no? Y en nuestro caso, ya que me preguntas del cuartel San Carlos, toda una fortificación en la barra del lago, que estratégicamente era posible, el Torreón Barbosa, el San Carlos, para impedir el tránsito hacia el interior del lago. Bueno, consabidas todas las historias de los piratas que acecharon y saquearon nuestra ciudad. Ese castillo de San Carlos, una vez me acerqué por Corpus Zulia, que había oportunidad para ser intervenido, pero no se logró. Las intervenciones posteriores han sido aisladas, no siempre bien adecuadas, ¿no? Porque el planteamiento no puede ser solamente el castillo como pieza, sino el emplazamiento que tiene, su entorno, el propio pueblo de San Carlos. Con el ingeniero Lenín Herrera planteábamos, por ejemplo, evaluar
la escollera, ¿no?, que le defiende de la ola. Es decir, hay elementos hidrológicos, de comportamiento de todo el sistema ¿Qué debería hacer el Estado con ese espacio, profesor? Es decir, Gómez lo usó como cárcel, ahí metió gente. Bueno, lo primero es rescatarlo, y segundo, lo que uno llama puesta en valor. ¿Qué significa puesta en valor? Puesta en valor social, por ejemplo, que la gente lo reconozca en su justo valor, para lo cual tiene que divulgar. Yo siempre utilizo una máxima cuando doy alguna charla y cuando estoy con estudiantes. Nadie puede querer lo que no conoce. Entonces, la primera labor es esa. ¿Por qué es importante y cuál es la importancia que tiene? Y segundo, que sea autosostenible, que se pueda sostener. Entonces hay que generar una actividad que le permita mantenerse en el tiempo. Siempre se ha dicho la posibilidad del turismo, pero la posibilidad del turismo no puede ser un elemento aislado. Ven para que mires el castillo. No, tienes que hacerle todo un relato de su significación dentro del conjunto de fortificaciones venezolanas, caribeñas, etc. Y definir un recorrido desde la ciudad donde él pueda apreciar, además de, obviamente, el castillo como tal, lo puedas llevar también, ¿por qué no?, en el mismo recorrido a penetrar la laguna Encinamaica, a comer en algún lugar apropiado, típico, o ¿por qué no?, repito de nuevo, disfrutar de alguna de las playas que ya en el Golfo tienen una condición, digamos, más sana, pues, que el interior del lago. Entonces tienes que involucrar a los actores del lugar, no puedes llegar solamente con un inversionista que va a desarrollar aquello, sino actor fundamental es el poblador, que tiene que participar de las posibilidades de atención y ese sostenimiento de esos bienes. Son deudas que tenemos sin duda pendientes. 13 años después, usted escribe desarrolla una investigación sobre el malecón de Maracaibo. Y me causa curiosidad el subtítulo, Derribando Muros, 2013. Bueno, porque esa fue una oportunidad en la cual Bolipuertos, el ente nacional que rige los puertos venezolanos, intentó elevar un muro allí que limitaba toda relación espacial visual entre el malecón y el centro de Maracaibo. Pues. No hay que olvidar que esta ciudad es una ciudad puerto, y cuando hablamos de la Maracaibo que todos añoramos y Plaza Baral, etcétera, son inexplicables sin la actividad de ese puerto y su malecón. Y entonces ahí hubo que, porque no había manera de evitarlo, que involucrar a una serie de pensadores de la ciudad. Afortunadamente para el momento estaba activa la prensa y tuvo acogida los planteamientos, que llevó necesariamente a que se revirtiera la construcción del muro. Pues hoy hay sí un rejado que no es el mejor, pero por lo menos guarda una transparencia, ¿no? Lo que ha faltado es llenarla de un uso ciudadano, donde tú tengas la oportunidad de integrarse a ese rico espacio. Vamos a hacer una pausa, profesor, para que hablemos un poco sobre el encaje legal, sobre la realidad legal del patrimonio en Venezuela y después, bueno, lo que sucede, si se está cumpliendo esa ley. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radio. Síguenos en @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando por segunda vez con el maestro Pedro Romero, una continuación de la entrevista que estuvimos el día de ayer. Recordarán los que se conectaron el día de ayer que el maestro profesor Pedro Romero fue profesor
ya es profesor emérito, jubilado de la Facultad de Arquitectura y Diseño, fue director de la Escuela de Arquitectura durante 2 periodos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Zulia, fue director o presidente del Centro Rafael Urdaneta, que es el encargado del rescate patrimonial y arquitectónico del centro de la ciudad, del casco histórico de la ciudad de Maracaibo, pero también tuvo una responsabilidad muy interesante entre el año 2001 y 2004, fue presidente del Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación y en ese mismo tiempo, por esos mismos años, participó como asesor académico del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Maracaibo, que es este PEDUL del cual venimos conversando. A mí me gustaría saber, yo creo que nadie más me puede responder esto, Pedro Romero, ¿el patrimonio en Venezuela tiene un marco legal adecuado a los estándares internacionales? Si se cumplieran las reglas, si las leyes que están impuestas se cumplieran, ¿estaríamos haciendo el trabajo bien o hay que actualizar ese marco legal? Bueno, mira, hay un marco vigente que podría ser perfeccionable, obviamente. La dificultad está en que no es aplicable, no se aplica, pues. Como en toda actividad hay presencia institucional en los 3 niveles de gobierno. La instancia nacional es el Instituto de Patrimonio Cultural, pero el instituto no tiene representación en el Estado Zulia, ni tiene la infraestructura para hacerlo, ¿no? Siempre nos regíamos, cuando tú lo presidías, por el nombramiento de comisionados en los estados para establecer esos enlaces, ¿no? Esa figura se perdió. A la actual presidenta le he pedido que se nombre un comisionado para el Estado Zulia y la respuesta no ha sido positiva, pues. En eso está interfiriendo las representaciones políticas, pues, ¿no? La nacional y la regional y la local. A nivel regional, la propia Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que es del 93, recomienda que se cree un sistema regional de patrimonio. Se creó desde los tiempos de Lolita Anillar. Luego el gobernador Rosales le cambió la denominación a Sistema Regional de Patrimonio. Pero hace ya 3 gestiones de gobernación donde el Sistema Regional de Patrimonio no se constituye. Depende de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia. Ahí, pues, sin distinción, tanto gestiones azules como rojas han permanecido con esa deficiencia. Afortunadamente le hemos hecho planteamiento a la actual secretaria de Cultura del Estado, porque depende de esa instancia, y nos ha convocado a una reunión para ver las posibilidades de instalar el Sistema Regional de Patrimonio. Y a nivel local existió también Fundapatrimonio, desconozco las razones. En las pasadas gestiones, la de la señora Evelyn Rosales, pues hasta allí estuvo en funcionamiento, cesó el funcionamiento de Fundapatrimonio y no se ha restablecido. Hicimos la misma diligencia con la directora correspondiente ahora a nivel de la alcaldía y esperamos respuesta. En síntesis, la institucionalidad existe, solo que no se activa. Y sin duda es fundamental. Previo a esto, o más allá de Venezuela, por ejemplo, Venezuela es un estado parte y por eso puede acceder a las declaraciones de UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad. El caso de Coro y la Vela, la Ciudad Universitaria de Caracas, entre las más conocidas. Y para eso suscribió, pues, los convenios correspondientes, pero apenas los hizo en el 92-93 porque le interesaba que le declararan a Coro y la Vela. Pero esa convención de UNESCO estaba vigente desde el 70, ¿no? Tardamos 20 años para hacernos estado parte. Conclusión, sí, hay una estructura, hay obviamente primero que ponerla en vigencia y segundo, actualizarla. Le pregunto por el papel de las universidades. Pareciese que los arquitectos como profesiones no son los especialistas más idóneos o más cercanos para encargarse del patrimonio cultural. ¿Por qué nuestras universidades no tienen especializaciones en patrimonio cultural? A ver, arquitectura la puede tener en el caso del patrimonio inmueble, ¿no? Recuerda que el patrimonio tiene sus categorías: patrimonio material, patrimonio inmaterial.
Dentro del material entran los inmuebles, que sería pertinente para una escuela de arquitectura, y los bienes muebles, que apuntan más hacia el tema del arte, ¿no? Pintura, cuadro y otro tipo de expresión. Y las llamadas patrimonios también inmateriales, llaman algunos, que se expresan de manera diferente, la danza, la música, etcétera, que corresponden también a cada especialidad. Eso como concepto es muy integral y se debe orientar su formación dependiendo de cada una de esas orientaciones. Lo que sí es cierto es que como especialidad específica, un título de patrimonio no es. Profesor, ¿cree usted que la Universidad Venezolana tiene una deuda con el rescate y con el estudio del patrimonio cultural? Sin duda, sí. Como sabemos, pues las áreas de actuación de la universidad, docencia, investigación y extensión, tocan la posibilidad de abordar el tema del patrimonio cultural. Pero hay un mandato de ley, el segundo artículo de la ley de universidades, que dice orientar sobre los problemas nacionales. Y entonces, preservar el patrimonio nacional y el estado de riesgo que tiene en la actualidad tiene que ser también motivo de orientación por la Universidad Venezolana. Hay un precepto que es quizá algo interesante dentro de las estructuras del planteamiento liberal. Es decir, nosotros queremos que el Estado nos permita desarrollar nuestras actividades, pero el Estado debe de cuidar de mantener, ser el pater family, digamos, de la acción patrimonial. ¿Cómo hace el Estado para financiar? Hoy tenemos una Venezuela que sin duda tuvo muchísimo dinero por la industria petrolera y hoy está quebrada. Es decir, hoy vemos que los presupuestos no le alcanzan porque tenemos una industria petrolera quebrada. ¿Cómo hace el Estado venezolano en quiebra para poder rescatar el patrimonio? Bueno, obviamente debe entender el primer concepto. El patrimonio cultural no tiene por qué ser de naturaleza pública, de propiedad pública. Perfectamente de naturaleza privada, y así lo establece la legislación venezolana, la propia ley de protección y defensa del patrimonio cultural. Y lo segundo es que tienes que abrirte a todos los actores posibles para hacer sostenible un bien cultural. Pongo ejemplos de Maracaibo, uno que todos conocemos, Las Laras. Las Laras es privado, no es público. Cuando se retira Shell de Venezuela, pues un local adquiere el edificio. En esa condición de privado recibió la declaratoria de Monumento Nacional y en esa condición de privado se restauró. ¿Cuál fue la participación del Estado? Bueno, regular a través del Instituto de Patrimonio Cultural que la restauración se realizara de acuerdo a los criterios y principios establecidos por el Instituto de Patrimonio Cultural. O sea, el Estado se limitó ahí a una intervención reguladora de que el bien no fuera afectado, ¿no?, por la decisión tomada en el proyecto de restauración. En cambio, tenemos muchos edificios de naturaleza pública que, como tú estás indicando, al no ser prioridad porque hay otras necesidades urgentes del país, pues se difieren las inversiones y eso trae problemas. ¿Es posible vender alguno de esos monumentos? Es decir, pienso yo, y me voy al castillo de San Carlos. No necesariamente venderlo. ¿Podría vender o entregar a un privado? Podría. No, la ley no lo impediría. Pero hay otras figuras. Tú puedes dar un comodato a tiempo determinado, etc. Voy a poner un ejemplo. Cuando estos temas se tocan, sean académicos o institucionales, en los momentos de las reuniones, siempre surge este tipo de limitación y piensa que el patrimonio público, para recuperarlo, tiene que ser público y la inversión del Estado. ¿Y sabes qué ejemplo le pongo yo? La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba, todos conocemos el régimen en lo político que impera. Los ejemplos que he visto de rescate de edificaciones históricas se ha realizado con la participación del privado. Como hay una industria turística importante con inversión de españoles, franceses, canadienses,
etc. Se constituyó una oficina que, si bien tenía un nombre académico, la Oficina del Historiador, realmente es una oficina inmobiliaria. Eusebio Leal lo presidía. Eusebio ya falleció, pero ¿qué hacía? Bueno, esa oficina el Estado le concedió como parte de su patrimonio algunas de estas edificaciones que podían ser de interés para la actividad turística. Entonces la oficina iba a trato con los inversionistas que tenían necesidad de esos espacios para la explotación turística que estaban haciendo allí, como hotel o como cualquier otro uso de apoyo a la actividad turística. Llegaron a acuerdo. Entonces la inversión era del privado. ¿Qué regula el Estado? Bueno, la intervención que vas a hacer. Pues yo recuerdo que el presidente Maduro dictó un decreto del centro de Maracaibo como centro de interés turístico. Y la primera reacción que hubo del presidente del CRUD de ese momento es que iban a expropiar todos los bienes privados que había en el sector, a los cuales yo les advertí que era un grandísimo error porque el Estado no tenía la capacidad para hacerlo. Y le puse como ejemplo lo que ya comenté del tema cubano. Entonces, básicamente, cuando tú te vas a enfrentar a la recuperación de un inmueble, tienes que ver todos los actores que están asociados a ese bien y, en consecuencia, arbitrar las fórmulas para que se genere una estructura de gestión que le haga permanente. Teatro Baral nuestro, en manos de la universidad, no lo podía mantener, recuerdas perfectamente. Mucho tiempo para ser restaurado. Cuando se restaura el edificio, pero también el rector Lombardi entiende que hay que restaurar también la estructura de gestión. Sí, su esposa Lilia tuvo un papel preponderante en este tema. También el centro Rafael Urdaneta. Entonces, en vez de seguir siendo una dependencia, ¿sí?, que exclusivamente correspondía la obligación de su mantenimiento a la universidad sin tener con qué, se crea una base más amplia de gestión, que es la fundación, donde hay representación de los distintos niveles públicos, del CONAC, etcétera, y de instancias privadas. Y entonces tú tienes una base de gestión mucho más amplia. Esto no debería decirlo, pero lo voy a decir. Estos cargos, incluso presidir el Teatro Baral, forman parte de las oportunidades electorales de la universidad. Y es posible que llegue un nuevo rector y te nombre a un nuevo director, a un nuevo presidente. Pero ¿qué ocurre? Como el resto de la directiva no depende del rector, sino son representantes de otras instituciones, entonces se vela desde la directiva en que pueda haber continuidad de planes y proyectos. Síguenos en @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ahora, me pregunto yo por cuánto y en tanto el ciudadano común, ¿qué podría hacer para que
se detenga la expoliación que le hemos venido haciendo al patrimonio cultural. Ya sabemos que el Estado Nacional, bueno, tiene un Instituto Nacional de Patrimonio que no sale de Caracas. Tenemos en el estado Zulia, por ejemplo, no sabemos en los otros estados, nos gustaría saber, nos pueden enviar sus comentarios, la manera en la que funcionan las gobernaciones. En la gobernación del Zulia no se ha activado todavía la defensa del patrimonio. Todavía esperamos que Viviana Márquez, Secretaría de Cultura, tome sus responsabilidades y desarrolle esta actividad tan importante para nosotros. Y en la escala municipal, yo fui testigo en Maracaibo de la manera en la que fue liquidada Funda Patrimonio. Ya no existe la fundación, habría que volverla a crear. De todas maneras, eso pertenece a un debate gigantesco porque hay una ordenanza de cultura de 2005 que es letra muerta por completo. Debería haber una Funda Patrimonio, una Funda Cultura, una cantidad de organizaciones que desarrollan actividades y que están todas liquidadas. Pero ¿qué puede hacer el ciudadano común? ¿Qué puede hacer alguien que nos está escuchando en este momento en Tucupitas por el patrimonio de su ciudad? Primero, intentar acudir a una instancia si en su entidad está vigente, ¿no? Si no existe, no le queda otra que el coordinar con otros interesados en el tema algún tipo de actividad. Seguramente comenzará por la denuncia, por el reclamo, etcétera, ¿no? Ahorita hay un tema importante en ese sentido en Cumaná, donde es una organización, si quieres, no formal, la que está reclamando la atención de ese centro histórico. Lamentablemente, lo lógico es que la estructura funcionara y tú acudieras allí para que todo operara, ¿no? Pero no es la condición que tenemos. Lo que queda es el reclamo y la denuncia. Y sobre todo, si bien las instancias no están funcionales, los marcos jurídicos están vigentes. Agarrarse de la letra, ¿no? De esas. Hay una persona que tiene una casa de 200 años. Diría yo, que tendría que agarrarse de eso. Profesor, hay alguien que tiene una casa de 200 años. Una persona en cualquier parte del país. Pensemos, alguien que nos escucha en Barquisimeto, en Mérida, o alguien que nos escucha más adentro. Pensemos a alguien que nos escucha en San Juan de los Morros. Sabe que su casa tiene 250 años, que perteneció a su familia durante muchísimo tiempo, y entiende que tiene un valor, al menos, o quiere saber si tiene un valor patrimonial su propiedad. ¿Qué debe hacer? Bueno, hay inventarios, que tú lo comentaste allí cuando hacía una relación de nuestra actividad. Es un preinventario que se hizo a finales de los 90, 97, 98. Un inventario que se actualiza para el 2006, es decir, hay un atraso de unos 16 años, ¿no? Esos inventarios están allí. Ella podría acudir a revisar ese inventario y ver si con el código correspondiente está registrado como un bien de interés cultural. Si el interés es ese, pues saber si está inventariado o no. Si el interés es de otro tipo, por ejemplo, no es su casa, pero ve que están tumbando un edificio significativo ahí cercano en su comunidad, igual podría ir al inventario y ver si el edificio que está siendo afectado está considerado patrimonio o no, y desde allí iniciar alguna opción. En términos normales de una estructura funcional, tendría que ir a las instancias que corresponden, bien municipal o regional. Como sabemos que no están activas, la única que le queda es la organización con sus vecinos y hacer una expresión pública, a ver qué pasa. Que es el caso del muro del malecón. ¿Por qué se detuvo? ¿Porque actuaron las instituciones? No, porque un grupo de personas nos organizamos y consistentemente estuvimos planteando a través de los medios, y es lo único que en oportunidades te hace reaccionar, ¿no? Hace reaccionar al ente público. En el año 2001, usted se convierte en presidente del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela. ¿Cómo pasó eso? ¿Lo llamó Hugo Chávez? ¿Cómo? No, sabe que eso es normalmente lo que se entiende. Si vas a una responsabilidad nacional, ellos así. No, yo siempre mantuve una relación con el Instituto de Patrimonio Cultural desde su primer presidente. Antes no era el Instituto de Patrimonio Cultural, ¿no? Sino un centro histórico que presidía Gasparini. Luego estuvo Juan Pedro Posani, ambos fallecidos. Luego de Posani estuvo Ramón Paulini. Luego de Paulini estuvo Provenzali y luego vine yo. Pero siempre estuve
fungiendo, por ejemplo, como comisionado en el estado Zulia de esa institución. Entonces había una relación. La constante de los anteriores presidentes es profesores de arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Yo era profesor de la Universidad del Zulia. Bueno, de alguna manera se rompió la tradición de los italianos con la llegada de un romero. Pero bueno, ese no es el tema. En ese momento se estaba creando la alcaldía mayor de Caracas, la alcaldía metropolitana. Como sabes, es una ciudad muy extensa, que tiene varios municipios y hay obras y competencias que involucran a varios municipios. Entonces, por eso se generó una alcaldía mayor. Como era la primera experiencia, no se había definido la instancia de gestión urbana, el OMPU, por llamarlo de alguna manera, de la alcaldía mayor. Entonces me invitaron a participar en la discusión para la creación de esa instancia municipal. Estaba allí, la convocatoria la hacía el presidente de ese momento del IPC, a quien le habían pedido que ayudara a la definición de esa estructura de gestión metropolitana. Él me invitó por la relación que ya comenté. Estaba Fruto Viva, estaba ex decano de la Central, Alfredo Silento, Marcos Negrón, personas del área urbana fundamental. Se definió una estructura y se le presentó al primer alcalde. Y entonces se aceptó la estructura y él pidió un nombre para presidir esa instancia urbana recién creada. Entonces mi nombre fue propuesto. Yo les agradecí la sugerencia, de alguna manera era un reconocimiento, pero yo tenía que confesar que más allá del conocimiento de lo urbano que uno tiene, yo todavía no tengo la comprensión de una ciudad tan compleja como Caracas, ¿no? Y entonces allí se debatió y el presidente para el momento de IPC, que era Leopoldo Provenzali, aceptó ir a la alcaldía mayor a regir la oficina urbana de la alcaldía metropolitana, y entonces él mismo sugirió la posibilidad de que yo estuviera en el IPC. ¿Sí? El planteamiento se le hizo al viceministro de Cultura con la presentación de mi currículum y fue aceptado. Ahora, yo siempre he aclarado que esos compromisos se tienen que hacer y sobre todo asumir en función de la ley, no en función de las relaciones personales o políticas. De hecho, pudimos hacer una obra que yo creo que de alguna manera puede ser reconocida. Te comenté el Museo de Sitio de Taima o el Museo Arqueológico de Quibor, y bueno, distintas intervenciones que se hizo a nivel nacional. Pero lo importante es, por ejemplo, el presidente Chávez en una oportunidad declaró que Miraflores sería convertido en una universidad. Y en ese momento me entrevistó el Nacional para saber qué opinaba como presidente del IPC. Yo le digo, bueno, mi opinión es muy simple, lo que dicta la ley. Que dice la ley, artículo 23, en monumentos nacionales no se pueden introducir intervenciones, cambio de uso, etcétera, si no tiene la aprobación del Instituto de Patrimonio Cultural. En consecuencia, el que aprueba es el Instituto de Patrimonio Cultural. Y además, la ley es tan explícita que dice ninguna autoridad, quiere decir de presidente para abajo. En consecuencia, esa declaración fue la primera página del Nacional. Yo la tengo guardadita, si le quiere alguna vez te la muestro. En ese momento me llamó el viceministro de Cultura de quien dependía, que bueno, que ¿por qué mi respuesta? Y bueno, porque es lo que está atenido y señalado en la ley, ¿no? Que en ese sentido yo no tenía ningún problema a regresar a mi actividad académica acá en el Zulia. Pero bueno, no pasó de allí y permanecí un año más en el instituto, ¿no? Pero y algunos obviamente me señalaron como contragobierno, ¿no? Claro. Entonces cuando regreso a Maracaibo, que me tocó paralizar las obras del Paseo Ciencia, que es el Monumento a la Virgen, sería un tema muy largo, pero básicamente no había proyecto, violación de la ley orgánica del ambiente, se tumbaron el 100% de los árboles, no hubo licitación, no tenía aprobación del Instituto de Patrimonio Cultural, etc. No es el tema. Por tantas violaciones de ley tuve que ordenar la paralización, ¿no?
las obras. Entonces ahí me acusaron de lo contrario, de chavista en este caso. Y en ambos casos, pues lo que hago es la interpretación de la ley, ese es el marco en el que uno debe actuar. Pero por eso son los riesgos de aceptar comprometerte con responsabilidades públicas. Vamos a hacer una pausa, profe, y volvemos con el último segmento de este programa, donde me gustaría conversar un poco más, buscando la esperanza, buscando la manera en la cual nosotros podamos de alguna manera, de alguna forma hacer que este país salga de la crisis en la que tenemos 200 años. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento de este programa tan interesante que hemos tenido con nuestro invitado de esta noche, el arquitecto Pedro Romero, especialista, por supuesto, en arquitectura petrolera, porque es donde más libros ha publicado, pero no quiere decir que no sea el referente más importante que hay en nuestro estado en cuanto al conocimiento del patrimonio cultural. Y es un hombre que me he dado cuenta que es verdaderamente dispuesto a este tema. Se levanta a la hora que sea necesaria para ir a infinidades de reuniones y a entregar su conocimiento de manera gratuita, siempre en pos de que podamos conocer la importancia que es preservar nuestro patrimonio cultural. ¿Cómo le ha servido? Y aquí el patrimonio cultural usted lo planteaba hace un momento, por supuesto que son los bienes inmuebles, pero ¿cómo le ha ido con el patrimonio, llamémoslo inmaterial, que también, y que quizás no está asociado a sus estudios y a su aporte académico, que ha trabajado un tiempo en arquitectura? ¿Cómo le ha ido con eso, con la música, con el arte, con la poesía, con las otras manifestaciones del patrimonio cultural? A ver, el patrimonio inmaterial es menos asible por razones obvias, ¿no? El monumento está ahí, lo mide, lo puedes tratar. Y entonces las consideraciones son, no digo subjetivas, pero sí más difícil de hacer, ¿no? En Venezuela, las primeras declaraciones recibidas de UNESCO todas eran correspondientes al patrimonio material, pues inmueble. Ciudad Universitaria de Caracas, Coro y la Vela, etc. Pero luego fue derivando hacia otras expresiones de procesos culturales, por ejemplo, los Diablos Danzantes de Corpus Christi, porque no se reducen a los Diablos de Yare, sino toda una manifestación. Entonces allá hay danza, música, artesanía de instrumentos, trajes, etc. Y ahí entonces es más difícil conciliar a los actores, porque son personas que hacen una práctica cultural. El Zulia ha aspirado a temas, por ejemplo, como San Benito, a temas como la propia gaita, que tendría todos los méritos, ¿no?, de poder tener un reconocimiento de tan alto nivel, de nivel mundial. Pero hemos quedado cortos en el reconocimiento de lo local. Es decir, pues tendría que haber declaraciones más abundantes a nivel regional y a nivel local, porque sería inconsistente hacer reclamaciones más allá del país de reconocimientos si previamente no lo has hecho en tu propio país. Sobre lo que decías anteriormente, creo que siempre hay que ser optimista. Me gusta citar una frase del profesor Lombardi, de Ángel Lombardi, que las sociedades no se suicidan, siempre consiguen una alternativa de desarrollo.
Cuando estudiaba filosofía, en un trabajo sobre Eros y civilización de Marcuse, sostenía que, y ahí viene lo inmaterial también, que el arte no puede ser reprimido, porque no responde al principio de realidad, esa realidad que te somete, que te oprime, etc. Se rige por el principio de placer. Entonces, desde el arte, desde la arquitectura, de las expresiones culturales, es muy difícil que nos repriman, que nos limiten en cuanto a la expresión, ¿no? Y en ese sentido podemos poner sobre la mesa la presencia de esos valores, ¿no? Creo que es fundamental. Y esto tiene que ver con el conocimiento. Una de las labores importantes es divulgar ese patrimonio que tenemos, las razones de por qué hay que conservarlo, y no señalarlo solamente como un compromiso que debe asumir el Estado, sino como una obligación de todos. Así lo establece nuestra propia Constitución. Si vas al 99, al artículo 99. Creo que un último ejemplo. Seguimos llorando la destrucción del Saladillo, pero hay que tener presente que en 50 años que se cumplieron en este 22, seguimos haciendo catarsis, es decir, quién fue el responsable, que es el presidente del momento, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero en 50 años hemos sido incapaces de proponer hacia dónde debe ir ese centro histórico. Entonces yo creo que es suficiente ya con señalar solamente las carencias, y hay que motivar para las propuestas, para hacia dónde debe ir. Muy bien, Opac, las condiciones del centro histórico no son las deseables, pero ¿qué debemos proponer? Yo estuve planteando desde el Teatro Baral que por qué el Teatro Baral no se convertía en un espacio para un gran foro sobre lo que debe ser el destino de ese centro histórico. Y le digo, y avíspense, porque en cualquier momento vienen y frente al Teatro Baral te pueden construir cualquier cosa. Por más que la ley dice, en el entorno de monumentos nacionales tienes que guardar las condiciones apropiadas, etc. Pero eso no te protege. Entonces es tiempo de, más que lamentar, que de proponer. Le voy a hacer una serie de espacios. Le voy a preguntar por una serie de espacios patrimoniales y usted me dirá si está preocupado por ellos o no, o si habría que hacer algo con ellos. Es decir, si pudiera hacer una respuesta rápida, sería mejor. Comencemos por Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. ¿Hay que hacer una intervención patrimonial allí? Sí. En este momento se están restaurando frescos, pero básicamente es no seguir colocando nuevos elementos a la basílica y conservar sus valores esenciales. Esos bancos hay que retirarlos, impiden totalmente la apreciación de ese espacio. Hay que volver ser un poco más humilde, volver a los banquitos que teníamos anteriormente. Eso no cuesta mucho y creo que sería una de las primeras recomendaciones que hay. Vamos a Caracas. El monumento al Libertador. Sacaron al Libertador del Panteón Nacional, le hicieron un monumento gigantesco. ¿Qué opinión le merece? Esa es una obra de unos arquitectos que conozco. Tal vez como obra de arquitectura, viéndolo en ese sentido abstracto, puede tener una valoración positiva. Pero lo que simboliza y la referencia es lo que ha puesto en cuestión esa obra. Ahora hablemos de puentes. El puente sobre el río Orinoco, ese segundo puente que tanto charla se le hizo, ¿cree usted que tenga valor patrimonial? No tanto como el primer puente de Angostura, que sin duda es un puente atirantado realmente precioso, ¿no? Lamentablemente las otras opciones de puente del Orinoco, como el segundo del lago, terminaron en condiciones que comprometen al país incluso. El Barroso 2 cumple 100 años. Ese espacio petrolero este año... Hay que resaltarlo por varias razones, no solamente por ser el referente del ingreso de Venezuela al mundo petrolero, sino porque eso se nos olvida a veces los venezolanos. La costa oriental, en definitiva, ese bloque petrolero, mantuvo por 50 años soportaba más del 50% del presupuesto nacional. Y eso es un reconocimiento que tiene que ser de alguna manera compensada para la costa oriental. Existía la figura aquella que ya no existe, ¿no? De la ley de asignaciones especiales. Pero costa oriental merece plena justicia.
y no la situación en que se encuentra. En Maracaibo quitaron la Plaza Colón y colocaron un monumento al Libertador. ¿Qué opinión le merece? Bueno, un error monumental, es decir, tener esas interpretaciones de la historia, ¿para qué vamos a abundar en eso, ¿no? Donde hay que borrar la memoria de toda nuestra herencia española, pero no tiene ningún sentido. Estaríamos aquí hablando en otro idioma y bueno. Y lo mismo con la obra Francisco Fajardo. Además, la obra que se propuso no tiene ningún valor. Supuestamente una extracción del sable de Urdaneta, pero es lamentable. Igual, ¿no? La plaza, por ejemplo, cercana a Ali I, Ali se merece tal vez esa y una plaza mayor. Lo que no estuve de acuerdo es que se erigiera sobre lo que era la plaza original, Plaza Sucre. Bueno, después la Plaza Sucre la cambian a donde estaba la Plaza Guanipa Matos y se han olvidado de la Plaza Guanipa Matos. ¿Habría que recuperarle una Plaza Guanipa Matos? La Guanipa Matos ahora es la Sucre. Bueno, si es un sentir de comunidad, si la comunidad lo reclama, habría que buscarle ese espacio. Me faltó decir, y toda plaza tiene una significación cultural. Puede ser de buen maestro, puede ser lo que quieras, Urdaneta, pero siempre tiene asociado una entidad y un valor cultural. Esos elementos deben tenerlos presentes y no verlos simplemente como hay que plantar más árboles. Lo mismo vale para la arquitectura o para tantos temas donde me he metido. Creo que la recomendación que siempre yo hago, traten de ver más allá, ¿no? Del árbol. En mi caso, por ejemplo, en vez de acudir a ser un especialista de una particularidad de la arquitectura, no, me fui a una visión más amplia desde la historia, desde la ecología, desde la filosofía, para poderme ubicar en donde están las causas, si quieres, últimas o finales de las razones por qué ocurren tantas cosas, ¿no? Es así. Y a veces mi esposa me pregunta, pero ¿por qué el patrimonio? Yo digo, bueno, porque para mí realmente es un placer que las cosas recuperen su razón de ser. ¿Sí? Si fue creado para tal cosa, que la recupere. Si yo se recupera el Baral, por ejemplo, el Teatro Baral, no recuperaste el edificio, recuperaste todas las expresiones culturales que se dan dentro de él. Claro. Arte, música, poesía, presentaciones de libros, danza, etc. Y entonces devolverle a las cosas su razón original de ser, pues para mí es fundamental. Y eso vale incluso para las personas, cuando uno quiere de verdad a un semejante, a alguien cercano, y uno ve que no anda por donde debe andar, pues uno intenta que las cosas sean conducidas hacia donde deben ser conducidas, y es mi concepto en lo patrimonial. Y la respuesta nunca es exclusiva de una persona o de una entidad. Tienes que tratar, el primer enfoque es todos los actores y variables asociadas a esa realidad, para que tú seas un factor que pueda tratar de inducir a las sinergias de esas personas y generar las oportunidades para alcanzar los objetivos que estás buscando. Es un poco Profesor, esa sería la definición. Muchísimas gracias por su tiempo, por regalarnos esta oportunidad de entrar a su casa y de poder escuchar su voz. Estoy seguro que nuestra audiencia está muy feliz de haber compartido con usted, y ahora tenemos la tarea, bueno, de seguir esas pequeñas reglas que usted nos está dando, esos consejos de cómo hacer de nuestro entorno un entorno más consciente del valor patrimonial que puede tener nuestra realidad, y sin duda poder reflexionar un poco más sobre el valor que tiene la arquitectura, no desde algo específico, sino desde eso mismo que usted nos plantea, desde la parte filosófica, desde la parte ambiental, ecológica y por supuesto el valor histórico. Gracias, profesor, por compartir con nosotros esta noche. Muy bien, buenas tardes. Y a los que nos escucharon, les recuerdo que soy Luis Peroso Cervantes. Estoy con ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Nos escuchamos el día de mañana. Así que, por favor, sean felices, lean poesía.